Atención México, lo que vamos a contarte en los próximos minutos es algo que muy pocos canales se están atreviendo a explicar con claridad, porque entender esto significa entender hacia dónde va nuestro país en los próximos años. Washington pensó que tenía un arma perfecta contra México, una sola palanca, un solo botón, capaz de hacer temblar a cualquier gobierno mexicano que se atreviera a no obedecer. Esa palanca se llama energía, petróleo, gas, gasolina, diésel. Durante décadas, esa fue la cuerda que Estados Unidos podía jalar cuando quisiera. Pero, mi gente, algo cambió. Algo que Trump y su equipo no calcularon a tiempo. Y ese error de cálculo es justo lo que hoy vamos a desmenuzar contigo paso a paso para que entiendas exactamente por qué el arma energética de Washington contra México ya dejó de funcionar como antes. A ver, vamos a ponernos en contexto, porque esto no salió de la nada. Hace algunos meses, Donald Trump anunció que iba a poner aranceles al petróleo y al gas que Estados Unidos importa de México y de Canadá. La idea era sencilla y honestamente hasta cierto punto inteligente desde su punto de vista. Si tú le subes el costo a la energía que un país te vende, ese país pierde ingresos, pierde fuerza y se vuelve más fácil de presionar en otros temas, como el TMS o el control de minerales estratégicos. Esa era la jugada. Apretar por el lado energético para que México cediera en todo lo demás. Y durante años, esa estrategia hubiera funcionado a la perfección. Pero, ojo, porque aquí viene lo interesante. Para que esa presión funcione, Estados Unidos necesita una cosa muy específica. Necesita que México siga dependiendo de ellos para sus combustibles. Necesita que cuando México compre gasolina o diésel, no tenga otra opción más que comprársela a ellos. Ese es el verdadero secreto detrás del arma energética. No es solo el arancel, es la dependencia. Y aquí es exactamente donde está el problema para Washington. Porque mientras Trump apostaba por aranceles, en México se llevaba meses, literalmente meses, construyendo algo en silencio. Algo que no apareció de un día para otro, algo que no fue una reacción de último momento, sino el resultado de un plan que se venía armando desde hace tiempo. Y ese plan tiene un nombre que seguramente ya escuchaste, pero que hoy vamos a explicarte con todo detalle. La recuperación del Sistema Nacional de Refinación de Pemex. Pero espérate, porque esto apenas comienza, porque lo que está pasando con Pemex en este momento no es un simple ajuste administrativo, es literalmente la pieza que le está quitando filo al arma de Washington. Vamos por orden, porque esto hay que entenderlo bien. Pemex acaba de presentar su reporte del primer trimestre y las cifras, mi gente, son históricas. El volumen promedio de crudo procesado en el Sistema Nacional de Refinación alcanzó 1.141.000 barriles diarios, lo que representa un aumento del 21,9% comparado con el mismo periodo del año anterior. Para que lo entiendas bien, eso no es un crecimiento cualquiera, es la cifra más alta para un trimestre en los últimos 11 años. 11 años, mi gente, 11 años sin ver un nivel de refinación así de fuerte. Y no es un golpe de suerte de un solo trimestre. Esta cifra forma parte de 5 trimestres consecutivos al alza. Eso significa que no es casualidad, no es un mes bueno por error. Es una tendencia que viene creciendo mes tras mes, trimestre tras trimestre. ¿Y de dónde viene este crecimiento? Aquí está la parte que de verdad te va a sorprender. La refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, fue la que más aportó a este crecimiento, sumando 164.000 barriles diarios adicionales. Y junto con ella, la refinería de Tula incrementó su producción en 39.000 barriles diarios, gracias a que entró en operación una nueva planta coquizadora. Eso quiere decir que la refinería más nueva del país, la que muchos en su momento criticaron, la que dijeron que nunca iba a funcionar, hoy se convirtió en el motor que está empujando toda la producción nacional hacia arriba. Y no se está quedando ahí. Para este año, la meta de Olmeca es llegar a 320.000 barriles diarios, prácticamente el doble de lo que producía hace apenas unos meses. Pero, mi gente, aquí viene la parte que de verdad le quita el aire a la estrategia de presión de Washington. Cuando un país refina más de su propio petróleo, deja de necesitar comprar tanta gasolina y diésel del extranjero. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pemex reportó una reducción del 23% en la importación de combustibles. Piénsalo un segundo.
Mientras Trump preparaba aranceles pensando en golpear a México por el lado energético, México estaba al mismo tiempo comprando menos combustible del exterior. Es como si alguien te amenazara con cortarte el suministro de agua justo en el momento en que tú terminaste de construir tu propio pozo. La amenaza sigue ahí. Sí, pero ya no pega igual, ya no duele igual. Y eso, mi gente, es estrategia pura. Y ojo, porque hay un dato más que casi nadie está explicando bien. El rendimiento de destilados, es decir, la proporción del petróleo que se convierte en gasolina y diésel, en lugar de quedarse como combustóleo de baja calidad, subió 9,1 puntos porcentuales. Y la producción de combustóleo bajó más de 33%, pasando de 240,000 a 161,000 barriles diarios. Eso significa que las refinerías mexicanas no solo están procesando más petróleo, están procesando ese petróleo de manera más inteligente, sacándole más gasolina y más diésel, que es justo lo que el país necesita para no depender de nadie. No es solo cantidad, es calidad, es eficiencia, y eso, mi gente, no se logra de la noche a la mañana. Eso lleva años de trabajo detrás de cámaras. Y aquí viene la pregunta que seguramente ya te estás haciendo. ¿Y esto a dónde va? ¿Cuál es la meta final? Porque, mi gente, lo que ya está pasando es impresionante, pero lo que viene es todavía más fuerte. Pemex proyecta cerrar este año con un procesamiento de crudo de 1,3 millones de barriles diarios en sus 7 refinerías nacionales. Eso sería un incremento de 300,000 barriles diarios frente al promedio del año pasado, casi un 30% más. Y la meta a mediano plazo es todavía más ambiciosa. Pemex busca llegar a una utilización del 80% de todo su sistema de refinación antes de que termine este gobierno, lo que significaría 1,584 millones de barriles diarios, un 56% más que el promedio del año pasado. Para lograrlo, se va a poner en marcha un nuevo tren de refinación y una planta coquizadora en Tula, que ya tiene un avance del 70%. Y también se está modernizando la refinería de Salina Cruz, que sumará capacidad adicional a partir de 2027. No, hombre, párale tantito, porque aquí es donde quiero que de verdad lo sientas. Esto no es un anuncio, no es una promesa de campaña. Es un plan con fechas, con porcentajes de avance, con metas trimestre tras trimestre y que ya está, en este momento, dando resultados medibles. Mientras en Washington se discutía cómo presionar más a México con el tema energético, en México se estaba construyendo, ladrillo por ladrillo, tubería por tubería, la independencia energética del país. Y eso, mi gente, es jugar ajedrez mientras el otro lado todavía está pensando en las reglas del juego de damas. Pero espérense, porque el petróleo es solo una parte de la historia. Y aquí es donde el plan se vuelve todavía más interesante porque no se trata solo de combustibles, se trata también de electricidad. Y aquí, mi gente, viene una de las noticias más grandes que ha dado este gobierno en materia de energía y que muchos canales apenas están entendiendo. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la CFE va a comenzar este año la construcción de proyectos para incorporar 6,000 megawatts de nueva capacidad de generación eléctrica al sistema nacional. 6,000 megawatts, mi gente. Para que te hagas una idea de lo que significa eso, hablamos de plantas de energía suficientes para abastecer a millones de hogares mexicanos. Y lo más importante, este nuevo plan incluye la construcción de 4 centrales de ciclo combinado, 3 centrales fotovoltaicas y otros 3 proyectos de energías limpias, entre fotovoltaicos y eólicos. Es decir, no es solo gas, es una mezcla. Es un plan pensado para que México no dependa de una sola fuente, de un solo proveedor, de un solo país. Y aquí está el dato que de verdad debería darte orgullo. Con este nuevo esquema, el Estado mexicano va a garantizar el 54% de la generación eléctrica nacional, mientras que el 46% restante quedará para la inversión privada, pero bajo reglas claras, ordenadas, decididas por el gobierno mexicano y no por intereses extranjeros. Piénsalo bien. Durante años hubo un esquema donde la balanza se había inclinado peligrosamente hacia el sector privado y muchas veces hacia empresas extranjeras, dejando a la CFE cada vez más debilitada. Hoy esa balanza se está reacomodando y el Estado mexicano vuelve a tomar el control de algo tan básico, tan fundamental, como es la electricidad que llega a tu casa. Y no, esto tampoco salió de la nada. En octubre del año pasado se lanzó una convocatoria para proyectos privados de generación eléctrica, con el objetivo de ordenar, priorizar y agilizar las solicitudes de inversión.
De ahí salieron 20 nuevos proyectos, 15 fotovoltaicos y 5 eólicos, que en conjunto aportarán 3.320 megawatts de generación y 1.488 megawatts de almacenamiento, con una inversión estimada de $4.752 millones. Y estos proyectos no se van a construir en cualquier lugar al azar. Se van a desarrollar en 11 estados del país: Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro. Es decir, esto no es un anuncio para la foto, es un mapa, con estados específicos, con megawatts específicos, con dinero específico ya comprometido. Y aquí viene algo que de verdad te va a sacar una sonrisa, mi gente, porque mientras hablamos de soberanía, también hablamos de tamaño. La CFE va a dar continuidad al proyecto de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, en Sonora, que será el complejo fotovoltaico más grande de toda América Latina, el más grande de todo el continente, mi gente, y está en territorio mexicano. Y por si esto no fuera suficiente, la CFE tiene contemplado un programa de largo plazo que prevé la construcción de hasta 24,000 megawatts adicionales en los próximos años, de los cuales estos 6,000 son apenas el primer bloque que ya tiene fecha de arranque. Pero aquí viene la pregunta que de verdad importa, la que conecta todo lo que te acabamos de contar. ¿Por qué esto le complica tanto las cosas a la estrategia de presión de Washington? A ver, piénsalo conmigo. Cuando un país depende de otro para su electricidad, para su gasolina, para su gas, ese país tiene un punto débil enorme. Cualquier arancel, cualquier amenaza, cualquier corte de suministro golpea directo en la vida diaria de la gente. Sube la luz, sube la gasolina, sube todo. Y eso, políticamente, es devastador para cualquier gobierno. Esa es la lógica detrás de usar la energía como arma. Pero, mi gente, cuando un país empieza a generar su propia electricidad, a refinar su propio petróleo, a depender cada vez menos de las importaciones, esa arma empieza a perder filo. No desaparece de golpe, pero cada barril que México refina por sí mismo, cada megawatt que la CFE construye, es un gramo menos de presión que Washington puede ejercer. Y todavía hay una pieza más, quizás la más importante de todas, porque sin ella, nada de esto tendría el mismo peso. Y aquí es donde tenemos que hablar de algo que pasó hace poco más de un año, pero que sus efectos los estamos viendo justo ahora, en este preciso momento. Hablamos de la reforma constitucional en materia energética. A ver, vamos a explicarlo de la forma más sencilla posible, porque esto suena complicado, pero en realidad no lo es. Durante años, Pemex y la CFE fueron clasificadas como empresas productivas del Estado. Suena bonito, pero en la práctica, esa figura legal abrió la puerta para que poco a poco se fueran pareciendo cada vez más a empresas privadas, obligadas a competir, a buscar ganancias, a veces incluso por encima de su función original de servir al pueblo de México. En 2024 se aprobó una reforma constitucional que recupera a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas del Estado. No empresas productivas, empresas públicas, empresas del pueblo de México, al servicio del pueblo de México. Y mi gente, esa diferencia, aunque suene a tecnicismo legal, es gigantesca. El Senado aprobó las 10 leyes secundarias de esta reforma con 85 votos a favor, después de horas de debate. Y el objetivo declarado de estas leyes fue establecer el marco jurídico nacional en materia energética, consolidar la soberanía energética, reducir la dependencia del sector privado y fortalecer tanto a la CFE como a Pemex. Y aquí viene un dato que de verdad pocos están conectando con el tema de los aranceles de Trump. Dentro de esta misma reforma, se estableció la explotación del litio como un área estratégica exclusiva del Estado mexicano. Y se estableció también la prevalencia de la CEF en la generación de electricidad. El litio, mi gente, ese mineral que en todo el mundo se está peleando como si fuera el nuevo petróleo, porque de ahí salen las baterías que van a mover los autos, los celulares, los sistemas de almacenamiento de la energía del futuro. Ese mineral en México ya no se negocia, es del Estado, es de la nación. Punto. Esta reforma revierte directamente los cambios de la reforma energética de 2013, esa que abrió la puerta a que muchas empresas extranjeras reportaran reservas mexicanas en sus bolsas de valores sin necesariamente producir lo que México necesitaba. Y con la promulgación de estas leyes secundarias, la presidenta Sheinbaum lo dijo clarísimo:
Hoy, el mejor homenaje que se le puede hacer a la memoria de la expropiación petrolera es justamente la recuperación de Pemex y de la CFE como empresas del pueblo de México. Y para que entiendas la dimensión histórica de esto, no fue un anuncio cualquiera. Estas leyes se promulgaron justo en el aniversario de la expropiación petrolera, ese momento de la historia donde México le dijo al mundo, por primera vez, que el petróleo mexicano era de México y de nadie más. Y mira nada más cómo se conecta todo, mi gente, porque esto no son 3 noticias separadas, es una sola historia. Por un lado, Pemex refinando más que en 11 años, comprando menos combustible al extranjero. Por otro lado, la CFE arrancando la construcción de 6,000 megawatts nuevos, con el Estado mexicano garantizando más de la mitad de la generación eléctrica del país. Y por debajo de todo eso, sosteniendo todo el edificio, una reforma constitucional que blinda legalmente esa soberanía, que pone al litio bajo control del Estado y que convierte a Pemex y a la CFE en empresas que ya no pueden ser tratadas como simples negocios, sino como instrumentos al servicio de la nación. Y aquí es donde quiero que te detengas un segundo a pensarlo, porque esto es el corazón de todo el video. Trump apostó por los aranceles al petróleo y al gas, pensando en un México que seguía siendo el de hace 10, 15 años, o un México que dependía de comprar gasolina y diésel del extranjero, que dependía de inversión privada extranjera para generar electricidad y que no tenía ningún marco legal sólido protegiendo sus recursos estratégicos. Pero ese México, mi gente, ya no es el mismo. Hoy, cada barril extra que se refina en Dos Bocas, cada megawatt que arranca su construcción en Sonora, en Coahuila, en Quintana Roo, y cada artículo constitucional que blinda al litio y a la energía como propiedad de la nación son piezas de un mismo rompecabezas. Y ese rompecabezas armado se llama independencia energética. ¿Significa esto que México ya no necesita nada de nadie? No, hombre, seamos realistas, eso sería exagerar las cosas. Y aquí no venimos a exagerar. Estados Unidos sigue siendo, por mucho, el principal comprador del petróleo mexicano y México sigue exportando una parte importante de su crudo hacia el norte. La relación económica entre los dos países sigue siendo enorme y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Pero, mi gente, una cosa es depender y otra, muy distinta, es estar atado de manos. Lo que está construyendo México no es aislarse del mundo, es dejar de estar en una posición donde un arancel, una amenaza, una presión desde Washington pueda poner de rodillas a la economía mexicana de un día para otro. Es la diferencia entre negociar como socio y negociar como rehén. Y por eso, cuando ves las noticias y escuchas que Trump sigue usando el tema energético como ficha de presión, ahora ya sabes algo que mucha gente todavía no entiende. Sabes que, mientras en Washington se sigue jugando con la misma carta de hace un año, en México esa carta cada día vale un poco menos. Porque cada refinería que aumenta su producción, cada planta que arranca su construcción y cada ley que blinda los recursos estratégicos de la nación son golpes silenciosos, constantes, que le van quitando fuerza a esa presión. No con discursos, no con gritos, con barriles, con megawatts y con artículos de la Constitución. Y mira, esto apenas está empezando. Lo que vimos hoy son los cimientos. Pemex todavía tiene que llegar a esa meta de 1,3 millones de barriles diarios este año y a 1,584 millones antes de que termine este gobierno. La CFE todavía tiene que construir esos 6,000 megawatts y después seguir con los otros 24,000 que ya están contemplados. Y la reforma energética todavía tiene que demostrar año tras año que la soberanía no se queda solo en el papel. Pero, mi gente, el camino ya está trazado, las metas ya tienen fecha y los primeros resultados ya están aquí, sobre la mesa, con números que cualquiera puede revisar. Por eso, cuando alguien te diga que Estados Unidos puede simplemente apretar el botón energético cuando quiera con México, ahora tú vas a saber la verdad completa. Vas a saber que ese botón cada vez tiene menos cable conectado del otro lado. Y eso, mi gente, no es propaganda, no es un eslogan de campaña. Son refinerías trabajando a su máxima capacidad después de 11 años. Son plantas eléctricas con fecha de construcción confirmada. Y es una constitución que hoy protege algo que durante años estuvo en riesgo de perderse. Pero antes de que te vayas, quiero dejarte con algo que conecta directamente con todo lo que acabamos de ver.
porque hay una pieza de este rompecabezas que todavía no te hemos contado y que tiene que ver con lo que está pasando justo ahora con el gas natural. Esa otra carta que Washington todavía tiene guardada en la manga y que podría volverse el siguiente gran punto de tensión entre los dos países. Esa historia, mi gente, es la que vas a encontrar en el siguiente video, porque ahí está la pieza que todavía le falta a este rompecabezas para estar completo. Dale clic ahora y entérate de lo que viene.